Bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar el tema número 8. Este tema también es un tema bastante interesante. Tiene que ver con los auxiliares del comerciante, o sea que no vamos a hablar en específico con quienes realizan actos de comercio, conforme al artículo 2 y 3, como venimos mencionando en estos primeros temas, que establece el Código de Comercio, sino que aquí vamos a hablar de esas otras personas que también forman parte de las organizaciones mercantiles, que también forman parte de las empresas. Entiéndase por empresas las que están constituidas por más de dos personas, que serían las jurídicas, o en este caso por las que son unipersonales de una sola persona, que fue las que terminamos entonces de ver también en el inicio del tema 7, que se refiere a los fondos de comercio y a las personas naturales. De todas maneras, quiero hacer lo siguiente, dejo abierto si hay alguna inquietud. La sección pasada por el tiempo también se cerró, pero dejo alguna inquietud si hay algo pendiente de comentar sobre lo que acabamos de ver ahorita del tema 7. Les pregunto, me indican, o si no, para continuar con el inicio de este tema número 8. ¿Se ve la pantalla compartida? Eso sí lo quiero que me lo verifiquen. Eso es lo que te quería preguntar, profe. ¿Estás mostrando algo? Estoy No sale. mostrando la pantalla del tema precisamente 8. Repito acá, vamos a No, ver. profe. ¿No Se se ve ve? todo en negro. Sí, Se se ve ve en todo en negro. negro. Ok. ¿Y ahora se ve? Sí. Ahora sí mejoramos. Excelente. Entonces aquí está, tema 8. Vuelvo y pregunto si hay alguna inquietud con lo que acabamos de ver del tema 7 o continuamos. Pregunto, por favor, me dicen. Nada, seguimos entonces. Inicio el tema 8. Sí, profe. Bien, tema 8 entonces. Perfecto. Ok. ¿Quiénes son los que tocaremos en este tema número 8? Este tema número 8 me va a hablar de 6 personas independientes distintas al comerciante en sí. Una es el factor mercantil, una figura muy buena, muy bonita, es parte de lo que seguramente muchos de ustedes en este camino que inician como licenciados en administración van a desarrollar. Están los dependientes, que seguramente también en algún momento lo hacemos, somos empleados de algún tipo de organización empresarial, entonces vamos a hablar de esas personas dependientes, vamos a hablar de los agentes, vamos a hablar de los comisionistas para aclarar un poco eso que tipifica el Código de Comercio en el artículo 376, vamos a hablar de los corredores y vamos a hablar de los venduteros. Como ven entonces allí hay varias personas diferentes que tienen nombres hasta interesantes y que de cierta forma entonces vamos nosotros a tratar de diferenciar. Aquí en este tema vamos a continuar con esos procesos que se hacen en el contexto mercantil dentro de la figura del Código de Comercio y dentro de lo que son los registros mercantiles. Si nosotros entonces iniciamos a ver eso que se tipifica como factores mercantiles, que son el primer tópico que colocamos, esos factores mercantiles están dentro del contexto del código en el artículo 94 al 106. ¿Quiénes son factores mercantiles? Ustedes han escuchado muchas veces en las empresas que hay alguien que le llaman, ese es el gerente, ese es el administrador. Bueno, ese gerente o ese administrador es dentro de la figura del proceso económico de la empresa, en muchos casos, un factor mercantil. Entonces, el nombre técnico de los gerentes y de los administradores es el de factor mercantil. Es una persona que no es el accionista de la empresa, no tiene seguramente acciones dentro de la empresa, pero que tiene dentro del mismo registro facultades de representación, facultades para realizar ciertos actos, muchas veces no de disposición o de disposición limitada. Cuando me refiero a disposición significa de utilizar recursos económicos para comprar, para vender, en algunos casos dependiendo de la flexibilidad que le den los propietarios de la empresa, puede comprar más o menos, sobre todo mercancía, pagar nómina. Ustedes ven muchas veces que en las organizaciones empresariales
es precisamente ese gerente el que se encarga de pagar la nómina, de pagar las prestaciones sociales, de pagar las utilidades, de pagar las facturas de proveedores, de inclusive atender en el momento que se realice un reclamo por parte de un cliente por una devolución de un producto, en fin. Esas condiciones son importantes, pero va mucho más allá. También esa posibilidad de representarlos ante instituciones como el CENIAT, como el INSE, como el Seguro Social, como la Ley de Política Habitacional, como el FONAS o como instituciones como el mismo Ministerio Público, si llegase a existir algún tipo de irregularidad en donde tenga que presentarse, hacer algún tipo de declaración, en fin, esa persona entonces va a tener esas facultades. Eso sí, para que tenga esas prerrogativas, tiene que eso quedar dentro del contexto de ese registro mercantil. Significa que cuando hablábamos hace un tiempo, ¿qué se registraba? Se registra el nombre comercial, la reserva de nombre comercial, se registra el objeto, se registra la dirección, se registra también ¿qué? El capital social y se registra allí quién va a ser esa persona que va a asumir ese rol de gerente. Por supuesto que todas las empresas no tienen esta figura, solo algunas empresas, generalmente las empresas que tienen más de un domicilio fiscal y que es imposible que los mismos accionistas atiendan personalmente esas actividades que desarrolla la empresa. Es entonces allí donde se utiliza la figura de factor mercantil. ¿Preguntas hasta el momento sobre factor mercantil? Tengo algo en el chat, vamos a ver. Néstor, profe, yo tengo una duda de la clase de ayer. Los libros obligatorios que se tienen que sellar es el libro diario y cuál otro. Perfecto, Néstor. Los libros obligatorios que se tienen que sellar. Y eso está muy interesante la pregunta que usted me hace. Resulta de que hace unos días se hizo la modificación de la ley de registros y notarías que la vamos a ver a partir del tema siguiente, a partir del tema número 9. Pero dentro de esa modificación, en los libros contables son tres: el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios. Les decía ayer que es obligatorio sellar dos de ellos: el libro diario y el libro de inventarios. El libro mayor no. ¿Qué es lo que quiero mostrarles el día de hoy? Foliar 900 hojas, sí, que eso prácticamente no es nada, equivale a un monto de pago en el registro mercantil en este momento de 2.420,60 bolívares. Si usted agarra eso y lo convierte en dólares, estás hablando de más de 500 dólares solamente por dar cumplimiento ¿a qué? Al sellado de los libros contables. Es una información interesante. No la teníamos, hoy la publicaron en el registro mercantil primero, que fue donde la saqué, y es el monto que les estoy dando, y me parece una cosa completamente excesiva para un trámite exigible en el registro de comercio. Les decía también Néstor el día de ayer que el libro de mayor lo pueden mandar a sellar si ustedes gustan, pero con estos montos yo creo que nadie va a volver a sellar el libro mayor porque tras de que no es obligatorio, el monto que se cancela es un monto bastante importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Continúo. La primera entonces persona que vimos ahorita dentro de este contexto fueron los factores mercantiles, ¿ok? Bien, entonces continuamos ahora con el segundo punto que son los dependientes. Son esos que se establecen en el artículo 99 del Código de Comercio y realmente ese nombre de dependientes que hace referencia al Código de Comercio de 1955, pues se refiere precisamente son a los empleados. Esos empleados, cualquiera, que puede ser inclusive cualquiera de nosotros en un momento determinado, que no tenga grado de responsabilidad gerencial. O sea, no tiene subordinado, no es jefe de un departamento, sino es esa persona que sencillamente cumple su horario de trabajo, recibe una remuneración, forma parte de la nómina de la empresa y forma parte de la nómina de la empresa porque está inscrito en el Seguro Social, en la Ley de Política Habitacional, en el seguro de paro forzoso, en fin, en todas las condiciones parafiscales. Todas esas personas entonces tienen esa condición de empleado sin grado de responsabilidad. A veces sucede que hay empleados que son simplemente empleados y que se les da una confianza, pero esa confianza que se les da no está suscrita en el registro mercantil. Entonces, puede que ese empleado se convierta el jefe de otro empleado,
pero ante el registro mercantil no esté registrada la facultad. Entonces, no tiene facultad de factor mercantil, sigue siendo una persona dependiente porque no tiene cualidad para presentarse en cualquier institución y decir que él puede representarla por sí mismo sin estar presente, en este caso, la junta directiva o los accionistas de esa organización empresarial. Se entiende la diferencia de esas dos, que fueron los que precisamente los coloqué en la misma lámina para que ustedes pues traten de ver la diferencia entre factor mercantil y dependiente, que seguramente también son cosas que preguntaré en la evaluación correspondiente, donde ustedes tendrán que hacer mención de las diferencias que tenemos con cada uno de los auxiliares del comerciante o las similitudes que puedan tener algunas de ellas. ¿Dudas al respecto? ¿No? Bien, continuamos entonces. Bien, aquí entonces quería mostrarles un organigrama de una institución empresarial. Lo primero que siempre vamos a tener en ese organigrama son esos accionistas, esos propietarios, que en este caso las empresas pueden estar constituidas por personas naturales o por personas jurídicas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay empresas que pueden ser dueñas de otras empresas o hay personas que pueden ser dueñas de las empresas. ¿A través de qué? De cuotas de participación o a través de acciones dependiendo de la figura jurídica. Esos accionistas, como les explicaba, inclusive en una de las clases anteriores, pueden ser muchos. Colocaba un ejemplo, creo que de Policlínica Táchira, supongamos que tenga 50 accionistas. ¿Todos los 50 podrán representar al mismo tiempo esa organización empresarial? No. Entonces significa que a veces se requiere que se elija una junta directiva por un periodo determinado. Esa junta directiva siempre van a ser personas naturales. ¿Por qué? Porque una persona jurídica existe, pero ella no se puede representar por simple misma, ella por sí sola. Un edificio no puede ir y decir, hola, aquí estoy yo. Eso no funciona así. Tiene alguien que representar esa actividad que se desarrolla en esa figura jurídica. Y eso sí va a ser únicamente exclusivo de personas naturales. Esa junta directiva pueden ser que de esos 50 accionistas elijan 5, elijan 3, elijan 2, dependiendo de cómo esté conformados los estatutos. Y ellos entonces son los que van a representar esa organización empresarial. Además de eso, tenemos una participación de profesionales, profesionales en el área como son ustedes que están estudiando para ser licenciados en administración, mención de mercadeo. Esa figura o una de las figuras que existe precisamente son la de los comisarios mercantiles. Los comisarios mercantiles, tema que ya vimos, pueden ser licenciados en administración, en contaduría pública o pueden ser economistas. Ellos no son dueños de la compañía, no son la junta directiva, pero ellos se involucran directamente con toda la operatividad de las organizaciones empresariales, tanto con la operatividad que tiene que ver con la presentación de los estados financieros, como en sí el desarrollo del control interno en general de la organización empresarial. Aparte de eso, tenemos esta figura que acabamos de ver en el tema número 8 de hoy, que son los gerentes o factores mercantiles, que también muchas veces son actividades dirigidas especialmente a los licenciados en administración, en las empresas manufactureras o industriales. Muchas veces los ingenieros industriales también forman parte de esas figuras de representación. En algunos casos, cuando estamos hablando de empresas del sector salud, son los médicos, que son aquellos que llaman directores médicos, figura obligatoria que exige el Ministerio de Salud. Entonces, tenemos que muchas veces hay participación de profesionales distintos a los dueños de las organizaciones y que son obligatorias. Y generalmente esos factores mercantiles tienen a su cargo otras personas y en este caso esas otras personas son las que el Código de Comercio en su artículo 99 menciona como los famosos dependientes, esa cantidad de trabajadores que también tienen un sueldo como el factor mercantil, pero no tienen nivel de responsabilidad. ¿Queda claro eso, verdad? Bien, continuamos. Vamos ahora con los señores agentes.
¿qué serán los agentes como parte de este tema de los auxiliares de los comerciantes? Los agentes tienen que ver con personas naturales que pueden ser ciudadanos nacionales o extranjeros. Generalmente los agentes se identifican porque existe un contrato. Es un contrato que tiene allí una duración determinada. Esas personas van a representar muchas veces al comerciante, por eso se tiene esa figura de agentes. Él no es el dueño de la empresa, pero yo lo represento en algunos lugares donde él no tiene seguramente su sucursal o no tiene representación. Eso puede darse. ¿Cómo se dan esas figuras desde el contexto mercantil? A través de contratos. Entonces, muchas veces podemos crear agentes a través de contratos y afianzar de esa manera relaciones de confianza y relaciones de representación. Esas relaciones de representación o esos agentes pueden ser tanto personas naturales, como le decía, como también puede ser personas jurídicas, o sea que una empresa puede determinar que otra sea su agente. Vamos a colocar un ejemplo claro o práctico. Una aerolínea, vamos a hablar acá de la del Estado, ¿cómo se llama? Conviasa. Conviasa, que es propietaria de una serie de aviones, pero esa serie de empresas requieren de unos agentes de viaje que realicen el proceso de venta de todos esos pasajes aéreos. ¿Qué se hace? Bueno, se hace una serie de alianzas a través de contratos. Esos agentes de viajes pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Al final, todo tiene que ver con el mismo desarrollo de la actividad comercial que busca en este caso vender esos boletos aéreos para el traslado de pasajeros. En líneas generales, más o menos esas son parte de las figuras que tienen relación conforme al Código de Comercio y que hacen alusión entonces a este tema 8 de auxiliares del comerciante. ¿Dudas al respecto? ¿Ninguna? No, profe. Ok, perfecto. Está como muy aburrida la clase. Ustedes casi no hablan. Sí, está bien, chévere, y a veces ni siquiera me responden. Eso no me gusta. A ver, tengo algo aquí en el chat. Néstor, profe, los managers de los cantantes serían agentes también, sí es correcto. En este caso son personas naturales bajo la condición artística, donde realizan una serie de contratos para llevar a cabo conciertos o actividades de espectáculos, presentaciones, en fin. Y eso sería entonces esa figura de agentes. Al final, sí hay un contexto allí cultural, pero también hay un enfoque comercial. Generalmente, esos cantantes son representados muchas veces por disqueras y las disqueras son las que contratan a estos agentes en determinados países para promocionar el desarrollo de la actividad que desempeñan. Bien, pasamos en este caso, y gracias Néstor, que era lo que estaba hablando hace un momento, de verdad les agradezco muchísimo que ustedes participen con sus inquietudes, porque pues es lo que hace como fluida la clase. De resto pues pareciera allí un monólogo, uno hablando y al final no sabemos si el contenido de lo que se quiere transmitir llega a ustedes. Bien, María José está ingresando, perfecto. Comisionista. Entonces el comisionista, otra de las figuras tipificadas en el artículo 376 del Código de Comercio, hace referencia a algunas personas que van a participar entonces directamente con los comerciantes dentro de esos puntos que están allí. Dice el primero que avisa la no aceptación del encargo, cumple con el encargo excepto que requiera fondos en el comité o que haga una provisión, sigue instrucciones, examina el estado de los efectos consignados y hacer constar los deterioros. Al final de todo esto, el comisionista es una persona que sobre una relación contractual tiene al final una remuneración, pero que está tipificada. Ya va a tener el audio de alguien. Vamos a cerrar el audio un momentico. María José tiene el audio abierto. Ya, listo. Así no distorsiona la voz. Entonces, ese comisionista entonces va a ser esa persona que va a tener asignada una remuneración en función de qué? En función de que se genere o no la venta contractual. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser en este caso una empresa de carácter inmobiliario. Esos comisionistas a veces van a ser quienes, esas personas o esos agentes inmobiliarios que ganan una remuneración o una comisión por la venta de un inmueble.
Eso pues es algo completamente lícito, hacer un trabajo interesante, demostrar pues cada uno de los bienes que están allí, sea para alquiler o sea para en la venta, y al final de todo esto reciben una remuneración. Ellos lo hacen desde el contexto propio, con su propia empresa, llegando entonces muchas veces a tener claro que si no venden ese bien, pues obviamente no van a tener una remuneración y que seguramente sí van a tener que incurrir ellos en un gasto de publicidad, sobre todo, ¿para qué? Para que al final se obtenga el resultado conforme para las dos partes, tanto para el dueño del inmueble como para la persona que cobra la comisión. Tenemos en este caso ya una serie de franquicias en el mercado inmobiliario, Rimas es una de ellas. En fin, hay otra serie de organizaciones empresariales que se encargan entonces de desarrollar ese proceso comercial. ¿Dudas al respecto? ¿Nada? ¿Sigo? Bien. Vamos entonces con parte de lo que continuaba allí con ese tema del comisionista. Desarrollaba entonces que debe venderse de contado, también puede darse ventas a crédito, pero al final y al cabo ese ejemplo claro de el sistema inmobiliario es completamente interesante para el cumplimiento de esa condición de comisión. Una de las cosas interesantes que sí debemos aclarar, a diferencia, por ejemplo, de los dependientes de los comisionistas, es que el dependiente tiene unas prestaciones sociales asociadas, unas utilidades, en fin, tiene unos beneficios laborales, llamémoslo así. En el caso de los comisionistas, seguramente ese beneficio no existe porque ellos están realizando esa actividad desde el contexto independiente. Si hay la venta, ganan dinero; si no la hay, no va a haber ningún tipo de ingreso. Al momento de que se finiquite la negociación, termina la relación contractual que se tenía y no tiene entonces ese comisionista derecho a ningún otro tipo de remuneración que única y exclusivamente la que fue pautada por la comisión establecida por la venta, ya sea crédito o ya sea de contado de ese inmueble. ¿Dudas al respecto? Tengo por aquí una pregunta. Néstor, profe, ¿el comisionista figura como comerciante o genera honorarios profesionales? Bien, perfecto. Interesante su pregunta, Néstor. En el caso de todos estos auxiliares del comerciante, excepto los dependientes, casi todos están bajo la figura de honorarios profesionales. A veces los mismos factores comerciales ni siquiera están en nómina y ellos facturan porque los ingresos que tienen son importantes. En algunos casos están en nómina, eso pues ya queda a criterio del comerciante, pero ya lo que son los agentes y los comisionistas siempre van a tener su ingreso por la figura de honorarios profesionales, van a facturarse esos honorarios profesionales y va a quedar hasta allí esa relación contractual. Es interesante porque es muy mixto, como les menciono, el tema de los factores comerciales, porque hay algunos que están bajo la figura de honorarios y otros que están bajo la figura de dependencia. Si están bajo la figura de dependencia y tienen nómina, tendrán beneficios laborales. Sin embargo, la ley del trabajo establece que son empleados de dirección, entonces son de libre nombramiento y remoción. Significa entonces que para ellos no va a aplicar los reenganches ni van a aplicar algunos beneficios en materia laboral, cosa que sí va a aplicar para los dependientes, ¿ok? Entonces, gracias por la pregunta, porque mire todo lo que pude explicar con esa interrogante que usted plantea, Néstor. Bien, continúo entonces. Aquí me habla entonces de la terminación y la prescripción y las reclamaciones que puedan darse por cualquier motivo, y obviamente la ley establece que esas prerrogativas están para una prescripción en 2 años después de realizar ese procedimiento negocial. La figura número 6 que tenemos es la figura de los corredores. Hay distintos tipos de corredores. Hay corredores públicos, hay corredores privados, hay corredores en el sector inmobiliario, perdón, en el sector de bolsa de valores y en el sector de seguros. Entonces, allí vamos a ver algunas condiciones interesantes. Esos corredores en algunos de los casos requieren una permisología específica.
En el caso, por ejemplo, vamos a puntualizar los corredores de seguros. No toda persona puede ser corredor de seguros. Para ser corredor de seguros, tiene que inscribirse en la Superintendencia de Seguros. Tienen que darle un número específico para que pueda desempeñar esa actividad. De lo contrario, lamentablemente, no va a poder tener o dar cumplimiento a ese proceso, y lo mismo pasa en este caso con la Superintendencia de Valores cuando son corredores públicos de carácter financiero. Entonces se especifica allí una serie de condiciones. El corredor, al final, ¿quién es? Un intermediario. Si vamos a hablar de un corredor de seguros, vamos a puntualizarlo. Tenemos la empresa aseguradora y tenemos la persona que quiere la póliza. El corredor es esa persona intermedia que va a participar, negociar entre la empresa de seguros y la persona que requiere finalmente, o el contribuyente final que requiere la póliza. Si estamos hablando en el sector financiero, el corredor de bolsa también va a ser intermediario, porque está la casa de bolsa por un lado, eso lo vamos a ver en un tema aparte, y por otro lado está la empresa. Yo quiero vender mis acciones, ya sean comunes o preferentes, en el mercado financiero. Esas acciones las puedo colocar allí, pero se requiere de una persona intermediaria, y esa persona intermediaria va a tener esa figura, va a tener una comisión. A veces esa comisión se factura, como preguntaba Néstor hace un momento, por el contexto de honorarios profesionales, porque al final no se va a generar entre el comerciante y el corredor una relación de materia laboral, sino una relación solamente comercial bajo este contexto de un auxiliar del comerciante. Aquí, por ejemplo, estaba mostrándoles parte de lo que es el cumplimiento de esas leyes especiales. Como les decía, existen diferentes instituciones de seguros: Seguros Caracas, Banesco, Mundo Seguros, Mercantil Seguros, Star Seguros, Uniseguros, Mafre, en fin, cualquiera. Aquí tenemos uno propio que es Seguros Los Andes, pero nadie puede negociar directamente con la aseguradora, sino que debe hacerlo a través de un asesor de seguros o a través precisamente de un corredor de seguros. Para ser corredor se requiere dar cumplimiento a una serie de estudios acreditables a esa área específica. Si es en materia de seguros, a los seguros; si es en materia de mercado financiero, hacia el mercado financiero. Y adicionalmente de eso, siempre se pide que sea un profesional. Eso quiere decir que aquí vamos a ver otro ámbito interesante, donde muchas veces los licenciados en administración, los licenciados en contaduría pública, los licenciados en finanzas, los licenciados que son afines, los mismos economistas, muchas veces se convierten en corredores, y ellos entonces, bajo ese contexto, realizan su actividad profesional y de asesoría, y es un trabajo bastante interesante. A veces inclusive podría ser hasta lucrativo. Les coloco en esta lámina número 12 parte de lo que son la ley de la actividad aseguradora, la ley de contrato de seguros, lo que es en sí el proceso de corretaje de seguros. Ya les venía diciendo que conforme a la ley de la actividad aseguradora, en su artículo 4, que corresponde al Ministerio de Finanzas, toda persona debe realizar allí el proceso de acreditación correspondiente, llenar las solicitudes y, por supuesto, desde ese contexto de las solicitudes, tener los conocimientos previos para poderse involucrar en materia de seguros. Igualmente, en esta lámina 13, ya les venía adelantando, estamos hablando de lo que es el corretaje de títulos valores. Tenemos, por un lado, en este caso, la bolsa de valores, que es el lugar donde se negocian esas acciones preferentes. Tenemos la SUNAVAL, que es la Superintendencia de Valores. Esa Superintendencia de Valores es la que va a regular todo el sistema, tanto a la casa de bolsa como también a todos los intermediarios que participan. Y por otra parte tenemos la Comisión de Valores en sí, que también es un ente regulador del Estado. Quiero aclararles desde ya que, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Caracas, en el caso del mercado financiero venezolano, es una bolsa privada, no es la única bolsa que existe en el mundo. Creo que es la que menos tiene importancia en Latinoamérica por este proceso inflacionario que vivimos en Venezuela. Existen mercados internacionales financieros bastante importantes, sobre todo en Nueva York y en otros países, México inclusive, que tienen, Brasil también, impacto sobre comercialización de valores nacionales y extranjeros. Inclusive muchas veces el mismo Estado participa
en ese proceso de negociación de activos. Aquí entonces vemos más o menos cuáles son las obligaciones que tienen conforme a la ley de la actividad aseguradora. Ellos tienen que llevar en muchos casos algunos libros especiales. Ojo, no estamos hablando del tema que vimos ayer que tenía que ver con la contabilidad mercantil. Aquí son unos libros especialísimos que son los libros para efectos de el cumplimiento de la actividad especial que desempeñan como corredor, ya sea desde el contexto del mercado financiero o ya sea desde el contexto de lo que es el mercado de el corretaje de seguros. Tienen, por supuesto, algunas prerrogativas. Esta información de seguro también se la voy a colocar en la plataforma de la universidad. Finalmente, de este tema número 8 de auxiliar del comerciante tenemos los venduteros. Esos venduteros es esas famosas subastas que nosotros podemos ver. Es esa posibilidad que se tiene de realizar ventas de algunos artículos que tienen a veces unos valores significativos, sobre todo porque son artículos que tienen trascendencia, ya sean en este caso utilizados por algunas personas que podrían llamarlos héroes, como por ejemplo, qué sé yo, alguna mesa, casa que era de Simón Bolívar, de José Antonio Páez, o algo que tenga un significado especialísimo. A eso se refiere entonces el artículo 82 del Código de Comercio cuando hacemos referencia a esos famosos venduteros, esos vendedores en mercancías de subasta o al moneda pública. Ya en Venezuela pues tienen muy poca importancia. Generalmente los remates que se realizan muchas veces en esa característica de subastas son en los tribunales cuando se realizan remates judiciales. Existía en su momento algún caso con las casas de empeño. Sin embargo, pues eso ha disminuido un poco por algunas regulaciones y se prestaban para otro tipo de situaciones que podrían enmarcarse dentro de cosas delictuales como es la legitimación de capitales, pero que del todo tampoco era que fuera algo ilícito. Se requiere, por supuesto, para tener esa figura, una permisología especialísima, tan especialísima como actividades como la de loterías y casinos. No es que se han prohibido las loterías y los casinos, eso es lícito. El problema es obtener los permisos correspondientes por parte del Estado y que de cierta manera eso pues genere la importancia que tenía. Allí entonces es el acto conclusivo de eso que vimos o que corresponde en este caso a los auxiliares del comerciante. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto. Les escucho. Hola, No, profe. claro, ¿gustó o no gustó? ¿Cuál fue más bonito de todos los temas? ¿El El 7 o el 7. 8? El 7, ¿verdad? Tiene mucho más impacto, ¿ok? Y de verdad, pues les invito a que de cierta manera lo desarrollen. El tema 9 que viene va a tener que ver ya con los tipos de sociedades mercantiles. Seguramente pues lo desarrollaremos ya la próxima semana. Feliz término de semana, porque ya no nos vemos por el resto de la semana. Quedo abierto a cualquier inquietud a través del grupo de trabajo de Telegram y obviamente espero que los estudiantes que no se pudieron conectar puedan ver el diferido de la clase y vuelvo e insisto, tienen también la oportunidad de preguntar a través de la plataforma. Gracias Fabiola por los comentarios en el chat. Feliz tarde, que estén muy bien. En un ratico les voy a publicar las dos secciones de clase del día de hoy. Que estén muy bien.